Cuando ustedes digan. ¿Estáis todos y todas? Pues venga, si os parece, empezamos. Buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos celebrado. En primer lugar, entre los asuntos más destacados de este Consejo de Gobierno, hemos aprobado el acuerdo del Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo para el año 2023, dotado con 49 millones de euros y que va a permitir contratar a 3.000 personas, a 3.000 trabajadores en los ayuntamientos de Extremadura. El Programa de Colaboración Económica Municipal, que como digo va a estar dotado con 49 millones de euros, es la mayor apuesta para romper el desempleo de larga duración, sobre todo en el mundo rural. Está más que demostrado que cuanto más tiempo lleva una persona en desempleo, es muchísimo más difícil encontrar esa oportunidad laboral. Y por eso, pensando en estas personas y con el apoyo de todos los ayuntamientos de la región, se pone en marcha este plan de colaboración económica municipal. Un plan que ya pusimos en marcha en el año 2021 y que fundamentalmente va dirigido a contratar a personas desempleadas, a impulsar su empleabilidad, pero también a reforzar y a dar servicios a los ayuntamientos con estos trabajadores en áreas como la educación, como la sanidad, como los servicios sociales o como la conciliación familiar y laboral. Por tanto, estos trabajadores servirán mucho para que todos los servicios, para que todos los ayuntamientos de Extremadura puedan prestar también mejores servicios. En este año 2023 el programa va a superar los 49 millones de euros y, como les he dicho, la idea es que con estos 49 millones de euros se contraten a 3.000 trabajadores. Dentro de estos 49 millones de euros también es importante, y así lo ponemos de manifiesto y así lo agradecemos, es importante la labor de las dos diputaciones provinciales, tanto la Diputación de Cáceres como la Diputación de Badajoz, que dentro de estos 49 millones de euros ponen 12 millones de euros. Como digo, el Programa de Colaboración Económico Municipal es un compromiso con los ayuntamientos de nuestra región, un compromiso que además está ayudando a la inserción laboral de muchísimas personas que tienen dificultad a la hora de insertarse, pero que también mejoran los servicios públicos en nuestros municipios y, por tanto, están ayudando a fijar población en el mundo rural. Es una prueba más del compromiso de la Junta de Extremadura con el municipalismo. Para nosotros, nuestros ayuntamientos, nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas son claves para la vertebración de Extremadura, por la tipología de nuestra comunidad autónoma, por la forma de nuestros municipios. Entendemos que la apuesta por el municipalismo, por nuestros alcaldes y alcaldesas es clave, y la mejor manera es dotando de una financiación adecuada a nuestros ayuntamientos. Acabamos de hablar de empleo y ahora vamos a hablar de vivienda. Como dice el presidente de la Junta, dos ejes fundamentales para que la ciudadanía pueda tener un proyecto de futuro y para que pueda tener un proyecto de vida en nuestra región. En primer lugar es tener empleo, pero en segundo lugar también es tener vivienda. Desde la Junta de Extremadura se ha puesto en marcha un programa denominado de construcción de viviendas en alquiler asequible. Un programa que consta de un montante de en torno a 23 millones de euros. Alquiler asequible en edificios energéticamente sostenibles que servirá para mejorar la calidad de vida en el parque de viviendas de Extremadura. Hace unos meses, como ustedes recordarán, con este programa de alquiler asequible hicimos un llamamiento a los ayuntamientos de Extremadura, a los ayuntamientos de más de 9.000 habitantes en Extremadura, para que pusieran a disposición de la Junta de Extremadura suelo público urbanizado para poder desarrollar este programa. En concreto, ya hay 3 ayuntamientos que han puesto
a disposición de la Junta de Extremadura ese suelo público urbanizado, concretamente Mérida, Cáceres y Montijo. Y hoy lo que ha aprobado el Consejo de Gobierno es la construcción y explotación de viviendas de protección pública en régimen de alquiler a precio asequible en la ciudad de Mérida, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un presupuesto de 2.250.000 euros. Como hemos dicho, con esta actuación se pretende el incremento del parque de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler asequible. Esta promoción va a promover la colaboración pública-privada entre la Administración local y la autonómica y el sector empresarial. ¿Cómo lo vamos a hacer? La Junta de Extremadura concederá en forma de subvención 700 euros por metro cuadrado de vivienda, con un máximo de 50.000 euros por vivienda. Y el Ayuntamiento, en este caso, el Ayuntamiento de Mérida, que es con el primero que vamos a formalizar este tipo de contratos, ha puesto el suelo público a disposición para una concesión del derecho de superficie durante 50 años de alquiler de las viviendas. Se van a establecer un precio de alquiler máximo de 5,31 euros por metro cuadrado. Es decir, si la vivienda tuviera 90 metros cuadrados, pues el precio de alquiler estaríamos hablando de en torno a 450 euros. El número máximo de viviendas que se pueden realizar en la parcela es de hasta 45 viviendas. Este precio que se ha puesto de 5,31 euros por metro cuadrado de alquiler está por debajo del nivel medio del alquiler que existe en Extremadura, que es un pelín más caro, concretamente de 5,8 euros. Por tanto, el Ayuntamiento cede terreno a la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura licita esos terrenos dando una subvención de 700 euros por metro cuadrado hasta 50.000 euros por vivienda para que sea una empresa privada la que construya esas viviendas y luego las ponga en régimen de alquiler, con el precio del alquiler pactado, como le estamos diciendo, de 5,31 euros por metro cuadrado. De esta manera, lo que estamos provocando es acceso a las viviendas de régimen de alquiler a un precio asequible y además a unas viviendas energéticamente eficientes. Nosotros hicimos un llamamiento a los municipios de más de 9.000 habitantes para que pusieran a disposición terrenos y hoy formalizamos el primer contrato, como digo, con el Ayuntamiento de Mérida. También lo han puesto el Ayuntamiento de Montijo y también lo han puesto el Ayuntamiento de Cáceres, que próximamente se formalizarán esos contratos. Y estamos seguros, porque además hay conversaciones con ellos, de que otros ayuntamientos mayores de 9.000 habitantes se van a adherir también a este proyecto, porque nos parece interesante y sobre todo porque vamos a poner edificios o viviendas de calidad a un precio de alquiler asequible. En otro orden de cosas, como saben ustedes, y además les informé en el pasado Consejo de Gobierno, el viernes se publicó en el Diario Oficial de Extremadura la convocatoria de subvención destinada al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, o dicho de otra manera. Esta era la convocatoria que suponía la gratuidad del transporte en autobús interurbano por la región. En aquel momento hablábamos de que ya eran directamente beneficiarios 100.000 extremeños que ya disponían de la tarjeta SATE. Pues bien, desde el pasado sábado hasta el día de hoy hay ya 1.500 personas, 1.500 nuevas personas que ya tienen la tarjeta SATE. Por tanto, estamos hablando de que el ritmo ahora mismo en Extremadura es a unas 500 personas diarias las que están pidiendo esa tarjeta SATE. Para nosotros esto es una muy buena noticia, porque eso significa que la ciudadanía lo está acogiendo muy bien y que a este ritmo de 500 tarjetas solicitadas al día, pues están superando de verdad las expectativas
que la propia Junta de Extremadura tenía. Y por esa razón nosotros queremos seguir animando a los extremeños y a las extremeñas a que soliciten esa tarjeta, la tarjeta SATE, que les va a permitir los viajes interurbanos por autobús de manera gratuita, y queremos recordarle que solamente tiene un coste para los menores de 60 años de 6,75 euros y para los mayores de 60 años de 3,38, y que solamente es necesario una declaración responsable, una fotografía reciente en color y el ejemplar del ingreso de la tasa de las que le acabo de decir. Por tanto, animamos a los extremeños a que sigan haciendo lo que están haciendo en los últimos días, y es acoger muy bien esta tarjeta para poder viajar de manera gratuita, y esperamos que el ritmo también en los próximos días no decaiga, porque entendemos que es una muy buena medida y que va a favorecer a muchos extremeños y a muchas extremeñas. Por último, como bien saben ustedes, hoy comienza una nueva edición de Agroexpo. Agroexpo en los últimos años se ha convertido en el mayor escaparate que tiene esta región para mostrar el enorme potencial de nuestro sector agrícola y ganadero, pero fundamentalmente y también de la industria asociada al sector primario. Como les decía, hoy se inicia la 35ª edición de Agroexpo, una feria en la que se va a hablar mucho en esta edición de la importancia del agua y su uso eficiente y sostenible. Concretamente, mañana 26 va a haber una jornada monográfica sobre el uso del agua. Para nosotros el reto del agua, su uso eficiente para una mayor productividad, es una de las realidades del cambio climático, y esta parte es súper necesaria en la agricultura de regadío en Extremadura. Para este Gobierno, para el Gobierno de la Junta de Extremadura, una de sus mayores apuestas en los últimos años, bajo el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, está siendo la apuesta por una política de regadío sostenible, eficiente y digital, para lograr una agricultura moderna y para lograr una agricultura competitiva. Ejemplo de esto que les estoy comentando lo estamos viendo en las últimas semanas y hoy queríamos resaltarlo. Hemos estado viendo cómo esta política transformadora en los proyectos de Villanueva del Fresno, que se acaba de inaugurar, pero también es una realidad la Comunidad de Regantes de Orellana, que la semana pasada presentó el plan director para su modernización. Hoy mismo se firmará el convenio con la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, y hoy en día están en proceso de ejecución dos de los proyectos más ambiciosos para la transformación en regadío, como son el de Tierra de Barros, que ayer se firmó su convenio, y el de Monterrubio de La Serena, que a su vez van a permitir en estas comarcas un potente revulsivo social, porque para nosotros el regadío es una de las principales pujanzas y además es una oportunidad para Extremadura. Por tanto, entendemos que hoy Agroexpo, como decíamos antes, es un escenario, es una ventana de la nueva agricultura de Extremadura, una agricultura moderna, una agricultura potente, una agricultura en cambio, pero fundamentalmente una agricultura que, asociada a la industria, nos va a dar magníficas noticias en los próximos meses y en los próximos años. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Con respecto al programa de alquiler asequible, me gustaría saber cuándo se calcula que podrían estar disponibles estas viviendas y, teniendo en cuenta que solo son 45, ¿cuál es el procedimiento de selección que se va a seguir para elegir a los ocupantes? Una vez que el ayuntamiento cede el terreno público, una vez que ese terreno público lo recepciona la Junta de Extremadura, y una vez que la Junta de Extremadura firma, como hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, el siguiente paso es que la Junta de Extremadura saca a licitación ese terreno. ¿Y a quién lo saca? A empresas constructoras que estén interesados en llevar a cabo las viviendas. Por tanto, hay un procedimiento que es de licitación
y lo que entendemos es que a lo largo, una vez que se adjudique a la empresa que mejor oferta haga, entendemos que a lo largo del año 2023 pues podrán empezar a ejecutarse esas viviendas. No hay ningún procedimiento reglado para acceder al alquiler, puesto que la Administración, dentro de esa licitación, quien hará el alquiler será la empresa constructora. Es decir, la Junta de Extremadura lo que subvencionará a la empresa constructora ganadora de esa licitación para que la construcción de la vivienda sea rentable, pero es la empresa constructora la que luego llevará a cabo el alquiler a aquellos que estén interesados. Por tanto, no hay ningún tipo de preferencia, sino que está abierto a toda la ciudadanía. Lo que sí hay es un precio. El precio del alquiler está tasado, está fijado, para que, lógicamente, no haya especulación con ese alquiler. Un precio que, además, está tasado un pelín por debajo del precio medio que hay en estos momentos en Extremadura. Por tanto, lo que en cuestión de plazo lo que podemos decir es que se va a licitar y una vez que se adjudique nosotros entendemos que durante el año 2023 podrían empezar la construcción de esas primeras viviendas que van a ser en la ciudad de Mérida. ¿Más preguntas? Sí, respecto a este mismo tema, por lo que tengo entendido o lo que le he comprendido, entonces una empresa, vamos a decir X, la que queramos constructora, accede a esta parcela y tendría, o sea, la propiedad de la vivienda sería de la Junta o del Ayuntamiento. De la Junta. La propiedad, el Ayuntamiento cede la parcela a la Junta. Por tanto, ya la propiedad de la parcela es de la Junta. El derecho que tiene la empresa constructora o quien construye esas viviendas es un derecho de 50 años a explotar ese régimen de alquiler. Pero la propiedad de las viviendas siempre será de la Junta de Extremadura. Y al respecto también, o sea, la Junta daría, vamos a decir, ha dicho 700 euros por metro cuadrado de vivienda y la empresa, además de esos 700 euros, se quedaría con el derecho de explotación de esa vivienda por 50 años, ¿no? Derecho de explotación del alquiler, pero claro, una... Explotación, sí. Exacto. Al precio del alquiler que le pone la Junta de Extremadura. O sea, que una casa de 90 metros cuadrados, por poner un piso, tendría 9 por 7, 63.000 euros. Hasta un máximo de 50.000. O sea, la Junta da 700 euros metro cuadrado, no sé si eso no lo he dicho, vale, perdón, hasta un máximo de 50.000, este dato es importante, hasta un máximo de 50.000 euros por vivienda. Es un dato importante. Pues no, luego ya lo puntualizamos exactamente en el lugar. ¿Alguna pregunta más? Sí, respecto a este sistema de alquiler, hace unos meses o un año, no sé, en esta legislatura, hubo un proyecto también de viviendas de reconstrucción, bueno, reconstrucción o rehabilitación de viviendas en cascos históricos. Me parece que fueron nada más que 2 ayuntamientos los que propusieron viviendas para, pues eso, para alquilar, para rehabilitar. Vamos, que no se cumplió, vamos a decir, todo el presupuesto que había. Aquí señalan que tienen 2.250.000 para... ¿Hasta qué tope, podemos decir, podríamos hablar de este...? El programa, ese sí, al principio de la intervención lo decía, el programa general cuenta con 23 millones de euros para alquiler asequible. De esos 23 millones de euros, lo que hoy hemos aprobado son los 2.200.000 para la ejecución que se va a hacer en Mérida. Pero el programa cuenta con hasta 23 millones de euros, que además vienen de fondos europeos, para la promoción del alquiler asequible en Extremadura. Sí, y también le quería preguntar, ayer conocíamos los datos del INE y salía que seguíamos perdiendo población, 50.000 personas en la última década. Me gustaría saber una valoración de un poco de esa bajada de población y lo que significa, sobre todo, para el desarrollo de Extremadura. La demografía en estos momentos está siendo muy clara, no solamente en Extremadura, sino en el resto de comunidades autónomas. Y la bajada de población se debe a que, desgraciadamente, mueren más personas que las que nacen. Por tanto, no solamente Extremadura, sino el resto de comunidades autónomas tenemos un problema
fundamentalmente en la natalidad. Por tanto, y como dice el presidente de la Junta de Extremadura, la única manera en estos momentos de intentar corregir ese problema es vía empleo. Es decir, es atraer a gente que quiera venir a Extremadura. Y la única manera de atraer a gente que quiera venir a Extremadura es atraer inversiones, que es lo que estamos intentando hacer y es nuestro objetivo prioritario, precisamente para que esas inversiones se desarrollen en Extremadura y puedan generar puestos de trabajo y, fundamentalmente, que haya gente que venga a Extremadura. La gigafactoría es una gran noticia, no solamente para el desarrollo de Extremadura, sino para atraer población. Un proyecto, por ejemplo, pero todos los proyectos que ahora mismo hay en marcha, los diamantes de Trujillo, el macromatadero de Zafra, todos estos proyectos no solamente tienen una relación directa con la nueva industrialización de Extremadura, sino convencer a las estadísticas, vencer, mejor dicho, a las estadísticas del Instituto Nacional. Pero el problema no es solamente de Extremadura, el problema es demográfico y se llama que mueren muchos más de los que nacen. Había el otro día, creo recordar, en Villanueva del Fresno, me suena, que hace unos años nacían 74, 75 niños. Hoy nacen 34 niños. Y ese problema no es de Extremadura, es un problema a nivel nacional, porque hay un cambio de paradigma respetable. Por tanto, la única manera ahora mismo de vencer el problema demográfico es atraer a personas de fuera, porque si no, no lo vencemos. Pero no solamente en Extremadura, tengamos altura de miras y miremos. O sea, en Madrid, ¿cómo se combate el problema demográfico en Madrid? Trayendo gente de fuera, porque si tú ves las estadísticas de Madrid, mueren muchas más personas de las que nacen. Por tanto, la única manera es desarrollo empresarial, intentar atraer inversiones para combatir el problema demográfico que existe en la vieja Europa, nunca mejor dicho, en la vieja Europa, por un cambio de paradigma cultural y social que se está produciendo en los últimos años y que es respetable. ¿Más preguntas? Muy bien, muchísimas gracias.